seminario de la fiesta, porque aquí nadie entra en siesta, en la pachanga, el party, el folclore. El asunto es cómo construir entonces un marco teórico de la fiesta. Y esa es una tarea que a mí me parece muy atractiva, porque implica pues, no solo dominar un poco o mucho la temática, y yo creo que eso cualquiera puede hacer, sino también tener la capacidad de analizar y sintetizar los argumentos de los que han abordado el tema. Vamos a tratar de decir qué es la fiesta, y para eso, bueno, pues obviamente abordar algunos de los aportes que se han utilizado por algunos autores para describir la fiesta. La fiesta tiene una enorme presencia en algunos autores, en otros ni siquiera vale la pena, y en algunos, los menos, generalmente la confunden con otros actos como los ritos o los juegos. Entonces ahí hay un primer problema que hay que tener muy claro. La fiesta no es un rito, está identificado por muchos ritos, desde luego, pero tampoco es un juego. La fiesta se enfrenta, y aquí es lo común que tiene con el juego, se enfrenta y se contrapone al tiempo de trabajo, que eso es lo que casi todos decimos. La fiesta es el tiempo del no trabajo, pero no todo tiempo de no trabajo es fiesta, puede ser juego, por un lado, y por el otro, bueno, pues obviamente decíamos, la fiesta puede integrar muchos ritos, y esos ritos también le dan cierto valor al papel justamente de la fiesta, y le dan la especificidad de la fiesta. Obviamente, lo que se hace generalmente cuando se investiga es que siempre se va a la teoría y a los grandes tratados, y a veces se nos olvida que los diccionarios también existen, que de alguna manera esos diccionarios pues marcan una señal muy interesante para definir los conceptos. Es el caso del diccionario. El diccionario establece la condición, ¿no?, de que proviene del latín festa, su plural es festum, pero cuando se atribuyen 9 significados diferentes y además 22 frases coloquiales, pues el asunto ya no es tan claro, ¿no? Entonces la fiesta puede ser lo mismo una celebración nacional, que el día en que la iglesia celebra alguna solemnidad, que puede ser en memoria de algún santo, o por el propio diccionario, lo que correspondería a las fiestas de las Pascuas. En alguna definición se agrega que en el caso de la solemnidad nacional están cerradas las oficinas y otros establecimientos públicos. Es un dato también que generalmente se olvida, sobre todo cuando hablamos de las fiestas religiosas, que ya te darás cuenta tú de que esto pues no importa si están abiertos o cerradas los establecimientos públicos o semipúblicos, ¿no? Al final el pueblo es el que justamente toma la calle, que sería la parte más interesante. Entonces ahí hay una primera caracterización. Después se habla de regocijo, de diversión o de reunión simplemente para celebrar algún suceso o divertirse. No se va a decir el compañero que si no había pomos, no, está prohibido tomar en Mecatlán, y eso lo dice no yo, sino la legislación. Entonces no vale la pena correr riesgos innecesarios trayendo aquí alcohol y que nos levanten acta administrativa a todos, y en lugar de festejo pues sea lo contrario. También hay otro sentido en una parte más íntima, de un obsequio, de una caricia que se hace de uno hacia otro, pero también puede ser broma. Y entonces la fiesta, con esos nuevos significados, ya no parece tan clara, ¿verdad? Tiene una dimensión de carácter política, de carácter religiosa, de carácter familiar, diríamos, privado, diríamos, en otras condiciones, y hasta íntimo. Entonces ya ahí como que no es tan claro el asunto. En el caso de las fiestas, ahora ya hablando más en especial, en el caso de las fiestas, tenemos que hay fiestas que son de precepto o de guardar, de las cabañuelas o de los tabernáculos. Esto, bueno, recuerda el rito judío, pero también por el rito, que pueden ser simples, ahí le falta una coma, semidoble o doble. Y por el tiempo, fijado, móviles.
las fiestas religiosas civiles serían de armas nacionales, oficiales y reales. Sobre todo, pues, recuerden que hay una familia real que gobierna ese país, ¿no? Ahora, si el asunto estaba complicado ya, imagínense cuando empezamos a reemplazar estas frases coloquiales. Fiesta de pólvora, aguar o aguarse la fiesta, coronar la fiesta, echar la fiesta. Estos son, hasta parece anecdótico poner este tipo de definiciones, pero justamente nos implican la noción de que la fiesta no es tan sencilla de aprehender, en el sentido de decir, ya está la fiesta ya, sino que justamente a partir de eso entonces tenemos una serie de significados coloquiales que lo hacemos, además lo hemos hecho, yo creo que todo el mundo sabe de estos significados, de estos usos coloquiales. Estar de fiesta, guardar las fiestas, hacer fiesta, no estar para fiestas, santificar las fiestas, se acabó de tener la fiesta en paz. Esa es la que más nos gusta, ¿no? Generalmente, tener la fiesta en paz para no andar en broncas. Entonces, después de este ejercicio de explorar en el diccionario, pues que todavía queda mayor la angustia de qué es la fiesta. Un autor que no es un especialista en el tema de la fiesta, a diferencia de otros dos que vamos a comentar más adelante, es Miguel Rox. Él hace una definición operativa, conste, así dice la referencia operativa de la fiesta. Y entonces dice que son una serie de acciones y significados de un grupo, expresado por medio de costumbres, tradiciones, ritos y ceremonias, como parte no cotidiana de la interacción, especialmente a nivel interpersonal y cara a cara, que se caracteriza además por un alto nivel de participación e interacción social, y en donde se transmiten significados de distinto tipo. Aquí es donde Rosita ya va a comenzar a entender mejor este asunto por dónde anda, porque hay un significado histórico, político, social, religioso, valoral, que también al final se aprende mucho en la fiesta. La fiesta es hasta en la evasión, en la propia fiesta. Aquí cuando uno ya no quiere tomar, ya como que ya sabe que hay que empezar, bueno, empieza en polvorosa, pero lo hace uno discretamente, no sale uno como estampida. Entonces también el asunto del valor está presente, que le da un carácter único o vario. Yo creo que al final, si uno quisiera hacer un intento de decir cuáles son las características específicas de las fiestas patronales, pues vamos a ver que hay una gran cantidad de elementos que las hacen muy difícilmente variar, porque son modelos repetidos a lo largo del tiempo y del espacio. Entonces no hay manera de salirse de esos parámetros. Cuando uno se sale, entonces ya genera inquietud en la gente. Pero por el otro lado, también la variedad está determinada, que a pesar de que están estos patrones, estos modelos, aún así la fiesta se hace cada vez más específica, porque los sujetos son los que le dan más valor o menos valor. Y eso yo creo que es lo que habría que rescatar, en especial de las fiestas patronales, en las que se practica alegría, fiesta, goce, diversión o orgia, ya es aquí ya, que se mezclan en una práctica religiosa o mágica. Al final recuerde que en las fiestas, sobre todo en las fiestas patronales o de pueblo, pues hay muchos agentes que tienen una presencia mágica. Desde luego no hablo del sacerdote, del presidente municipal, sino hablo de aquellos sujetos que van justamente a la feria, que sería ese espacio de ruptura del cotidiano, en donde es mágico transportarse a través de una serie de instrumentos mecánicos a mayor velocidad, a mayor altura, etc. Lo que Calvez llama el vértigo, esta otra sensación que de alguna manera también está presente, pero que también se convierte en una etapa, en un momento mágico, porque es otra vez la ruptura de lo cotidiano, que cumple determinadas finalidades, sobre todo de cohesión y de solidaridad, y que pueden ser temporales o pueden ser permanentes, ¿no? Si esa es una definición operativa, pues yo no me quiero imaginar la que yo voy a elaborar, porque va a estar mucho más complicada. Pero bueno, podríamos integrar entonces algunos elementos que proponen, de los cuales proponerlos, como serían estos. Se integra en costumbres, tradiciones, ritos y costumbres.
Bueno, ceremonias de diversidad. Es una actividad no cotidiana, justamente rompe con lo cotidiano, incrementa la interacción personal y cara a cara, requiere de un alto nivel de participación. Una fiesta sin asistentes no es fiesta. Podrá tener otros significados, sentido, pero no es fiesta. Claro, algunos dirán, sin alcohol menos. El carácter puede ser único o específico de la fiesta. Creo que aquí hay una posibilidad de confrontar lo único con lo invariante, con lo variante. La alegría y la orgia están presentes. Existe lo mágico y lo religioso, y también existe la solidaridad, la cohesión, y cumple con ciclos espaciales y temporales. Claro, si tuviésemos que hablar de los ciclos de la perspectiva del rito católico, bueno, están las dos Pascuas, lo que para nosotros sería el ciclo de primavera y el de invierno, que también de alguna manera se tiene presente en la propuesta de los ciclos litúrgicos. Bueno, pues obviamente por mi búsqueda entre los que me han ayudado a formarme como sociólogo, creo que es el único que aborda la fiesta, por lo menos en los clásicos, aunque por ahí algún autor dice que es muy cuestionable la propuesta de querer festejar a la familia, a no sé quién, a no sé cuántos, en lo que él propone como su calendario positivista. Durkheim sí trata específicamente de la fiesta, y sobre todo porque en las formas elementales de la vida religiosa, pues yo encuentro que hay una vinculación muy especial de la parte religiosa, fiesta festiva, con la ceremonia religiosa en particular. Entonces dice que toda fiesta, aun cuando sea laica, tiene caracteres de la ceremonia religiosa, porque tiene por efecto acercar a los individuos, poner en movimiento a las masas y suscitar efervescencia o delirio, que también esto lo encontramos en un estado religioso. El hombre es transportado fuera de sí, distraído de sus ocupaciones y preocupaciones ordinarias, y por eso se observa siempre, tanto en la fiesta como en la ceremonia religiosa, la presencia de la música, los cantos, los gritos, las danzas y la excitación que eleve el nivel de vida. Otro autor diría que la fiesta es el paroxismo, ¿no? Es decir, todo esto llevado al extremo. Esta definición creo que es interesante porque insiste en no concebir a la fiesta por sí misma, sino articulada a algo que es mucho más sencillo de concebir, como sería la ceremonia religiosa, y busca acercar, decíamos, a los hombres, poner en movimiento a las masas y suscitar un estado de efervescencia a través de esta abstracción de la vida cotidiana y dejarlo justamente en un estado de paroxismo. Alonso es uno de los autores que le dedica un poco más de espacio a esta discusión, y él lo hace a partir de estos elementos. Esto es básicamente la estructura de su texto. Si uno hace un seguimiento más detenido del texto, pues realmente la estructura no necesariamente coincidiría con un análisis de lo festivo, porque bueno, pues obviamente lo que él está proponiendo es un discurso en donde el asunto fundamental de la fiesta sea justamente la noción de lo sagrado, pero en términos de una relación con lo sagrado a través del sacrificio. La que no aparece, curiosamente, la noción de sacrificio es la piedra angular de la relación entre la fiesta y lo sagrado. El asunto entonces de lo festivo está explicado por la capacidad de sacrificio. El hecho de participar en un acto festivo implica sacrificar a veces la abstinencia, por ejemplo, para llegar al exceso, a veces la moderación para llegar al exceso, a veces, que parecería ser obvio, la superabundancia
la escasez para llegar a la superabundancia, sobre todo el consumo. Entonces, esta propuesta a mí se me hace interesante en cuanto a esta noción del sacrificio como guía articulador. El problema está presente en que justamente, como les decía, el buscar hasta dónde se puede encontrar esta presencia de lo festivo aquí, hay que encontrarla en esa definición que es la que más se cita, diríamos, que es la del paroxismo, ¿no? La fiesta es paroxismo. Obviamente lleva a manejar una serie de argumentos para decir por qué justamente la fiesta se define de esa manera. Maestro, yo encontré algo interesante de lo que planteó, porque justamente en explicar el sacrificio, pero en el caso hay concretos de la fiesta patronal en San Juan Bautista, Tehuacán es el postizo, se podría decir, es que las personas, es lo que le contaba el maestro a tiempo atrás, las personas que tienen menor posibilidad económica, llamándolo de alguna manera, hacen ese sacrificio para que puedan ser tomadas en cuenta como actores dentro de esa interacción que se lleva a cabo, como actores y coactores de ese proceso de fiesta. Y entonces eso se me hizo interesante, porque las personas que supuestamente, y en el caso de los, no recuerdo, maestro, ¿cómo se les llama? Los mayordomos. En caso de los mayordomos, justamente es el sacrificio para obtener cierto estatus, cierto reconocimiento. Nosotros a nivel de pasar de ser personas coactivas, de ser personas activas, a nivel de interacciones, nosotros a obtener estatus o reconocimiento o renombre en eso, desfasando de la vida cotidiana, que están en el que son simplemente objetos, sujetos, y en el otro en el que ya interactúan. Yo cooperé, por eso la fiesta se hizo con lo que mencionaba en la tesis señor. También se me hizo interesante. Sí, aquí lo interesante es que justamente a través de esto se participa doblemente, como participante asistente y como participante organizador, porque aunque siempre eso se haya dado en toda la fiesta para el mayordomo, pues obviamente son siempre es que cuentan. Y eso implica el sacrificio, que es justamente el no excederse en el consumo antes, sino excederse en el consumo en y durante la fiesta. Bueno, básicamente estas serían entonces las funciones de la fiesta en el autor. Sería una ruptura del tiempo de trabajo, te libera de limitaciones y servidumbre, permite vivir el mito del sueño, el tiempo originario del gran tiempo. Su existencia se ubica en el tiempo, implica desgaste de la vida y gasto, y genera despilfarro de bienes, de víveres y de vigor. Yo tengo una duda en el término dilapidar, según el diccionario, es gastar infructuosamente. Ajá, claro. Es un acto de derroche. De derroche. Y sí lo es, ¿no? Claro, sí lo es. Porque es renunciar a otras cosas básicas para poder tener esa festividad. Y sí, yo he ido a poblados donde la gente no tiene que comer, pero la fiesta no puede pasar por ahí. Entonces es un rito, parte de la costumbre. Claro. Rito de participación. Pero entonces ahí no se vería como gasto económico, no esto mismo, Claro, sino claro. como un derroche económico. Así es. ¿Por qué? Porque el al gasto es final lo necesario. Exacto. La dilapidación o el derroche es excesivo. lo que se hace por gusto. Claro. Ya Sí, sabes, porque ese sí. es el sentido Si lo de la enfrentamos al primer concepto, fiesta contratiempo de trabajo, el tiempo de trabajo siempre es productivo y se traduce en ganancia. El tiempo de fiesta no solo no es tiempo de ganancia, sino de derroche. Entonces echar la casa por la ventana, ese Claro, es el sentido, ¿no? exactamente, De la dilapidación, ¿no? de dilapidar los recursos. Maestro, pero también algo bien interesante aquí es que no es un desgaste de despilfarro, porque sí, sino es para reactivar la economía. En el caso de otros pueblos que yo he tenido así la oportunidad, es para incentivar su economía entre ellos mismos.
Por la gente Por- que por- atraen. por la gente que atrae y por los Gasta productos que ahí. se hacen ahí de manera original. Y en el caso concreto de ahí de San Juan Tlihuacán, sería a cierto sector, a los comerciantes de ahí, que les reditúa a ese nivel. Sí, a lo mejor de las personas, los que interactúan en la fiesta patronal a nivel participantes, sí sería como un despilfarro, pero por tratar de vivir ese sueño o ese mito, tratar de sentirse partícipes Está de. vinculado. Claro, pero ese para los que estamos fuera, es decir, para ellos sería dilapidar los recursos, Para ellos. para ellos no. ¿Por qué? Porque al final cualquiera puede sacar su pececito, aunque sea de agua natural, y ya con eso. Es decir, lo que pudo haber invertido, entre comillas, para la fiesta, se traduce en una ganancia que no necesariamente está previéndola a lo que sucede cuando yo doy ese dinero para los cohetes o para lo que voy a utilizar la mayordomía. Ya sabrán para qué lo usan, ¿no? Sino que es un dinero extra y eso ya no tiene nada que ver con la fiesta en el sentido de la participación y de la organización. Ahí hablaríamos entonces dos ópticas, ¿no? La óptica finalmente racional capitalista, Exacto. donde sí decimos que estamos dilapidando, y la óptica finalmente mágico-religiosa de la persona que se involucra ahí y dice, no, yo lo hago porque creo en esta parte, porque a lo mejor si no me va a redituar económicamente o materialmente, sí espiritualmente, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor podrían haber otras cosas muy distintas ahí, y la óptica que tenemos nosotros a lo mejor como espectadores de la fiesta, en ese sentido, sería bastante racional y capitalista, ¿no? En ese sentido. Sí, claro, son dos lógicas. Hugo, cuando dices que no te quieres apartar de Durkheim para analizar este fenómeno, el concepto de cohesión social está presente ahí en ese Desde momento, luego. buscar el mundo de la cohesión, ¿sí? Y es una parte muy importante, que es una categoría que la va a manejar Durkheim en casi toda su Y obra. aquí va una de las cosas que dice la Rosita, justamente la socialización a través de la fiesta. Y la socialización implica valores, como decía hace un momento. Es decir, ¿qué sucede? Que es el intercambio de valores, no intercambio de cosas, sino de valores. Claro, sí. Claro, entonces yo puedo hacer justamente un análisis de cuáles son justamente esos procesos de socialización al interior de una fiesta. Lo que sea. Ya habíamos comentado que la otra posibilidad era el asunto de los festejos de los actos académicos en la universidad. Esa sería también otra posibilidad. Pero yo creo que ahí el proceso de socialización es muy interesante. Sí, porque no nada más la interacción es a nivel de costumbres, tradiciones, valores, ideas, ¿no? Que si hay una retroalimentación y hay un impacto directamente Claro. en la estructura familiar, local, de este intercambio. Otro autor que maneja este asunto de la fiesta desde una perspectiva teórica, que se llama el libro Una teoría de la fiesta, es I.F. Este autor se me hace interesante, pero es un poco complicado porque hay que trabajarlo con mucho cuidado. Así que a veces es muy difícil de sacarle la sopa, salvo esa definición multicitada de la fiesta como paroxismo. En IFER es más complicado. Entonces ha sido complicado estar dialogando con el autor, desde el autor mismo. Entonces, yo por eso les decía, el texto todavía no me gusta porque como que no me ha permitido articular todo lo que yo debería de articular o constituir todo lo que yo debería de constituir. El asunto del autor es tratar de hacer una construcción de la fiesta en esta confrontación también con el tiempo libre, en esta diferenciación del juego con la fiesta, con el tiempo libre, y estas tres cosas en contra del trabajo. Entonces es complicado por ahí sacar un eje articulador. Pero de repente el autor comienza a cuestionar, al final es un cuestionamiento, cuando habla de las fiestas, por ejemplo, de que las fiestas del 1 de mayo, por decir, el desfile del 1 de mayo, dice que para él no sería una fiesta.
algunas de las fiestas conmemorativas dicen que tampoco sería fiesta. Es un poco más escéptico en ese sentido, y entonces me ha costado más trabajo poder establecer un diálogo con él a partir justamente de ese escepticismo, porque entonces, a pesar de todo lo que dice, de que quiere construir una teoría de la fiesta, pues me parece que está haciendo una teoría para destruir la esencia de la fiesta. Entonces sí me puso a mí en un predicamento, porque dije, bueno, entonces, si yo estoy leyendo esto desde la construcción de una teoría, pues justamente me está dando elementos para decir que no hay fiesta. Y si no hay fiesta, pues vámonos, ¿no? Ya que estamos aquí. Sí. Entonces, digamos, básicamente esa es la propuesta del trabajo, como les decía, todavía está en proceso de revisión, de discusión, de todo, y que de alguna manera, bueno, creo que es esencial, si no establecer una definición dogmática de lo que es la fiesta, sí tratar de ver todas las vinculaciones que tiene en términos de semejanza con el tiempo libre, con el juego, con lo que ahora se llama el ocio, pero también confrontarla con la parte de lo cotidiano, que sería una de las primeras razones, y dentro de lo cotidiano, pues con el trabajo, ¿no? como elemento más visible de contradicción. Y en esa medida, entonces, sí tratar de poder construir una noción de fiesta que nos pueda guiar a través de todos los trabajos que se van a elaborar. No tampoco decir que esa es la única definición y que no hay más, sino que justamente que sirva, como en este momento, como un pretexto para la discusión de lo que debería de ser la fiesta, y que cada quien tome del concepto que se le llegue a construir o de la caracterización que se logre construir, pues aquello que sea más inherente a la temática y a la línea de investigación. Aquí Emilio me está haciendo caras porque ya sé que va a decir que todo lo que está diciendo no tiene nada que ver con su autoconsentido, que es Octavio Paz, pero bueno, pues es parte de la riqueza el que no haya que estar en coincidencia. Claro, y al final no. Lo que pasa es que al mencionar esto me quedé un poquito con algo que mencionabas hace un momento de las fiestas o festejos que se hacen en instituciones como podría ser, por ejemplo, Banos. Y no deje de pensar pues en eventos que luego se hacen supuestamente para festejar algo que se llama. ¿Dónde surge la duda de qué tanto es adecuado y manejar el término fiesta? Como que sientes que no se va en contra de la fiesta. Es bastante interesante. Claro. Es decir, si a mí me invitan al festejo de la inauguración de la unidad multidisciplinaria 2, realmente eso lo vivo yo como fiesta a nivel personal o le pongo todos los peros, ¿no? Quizás en el fondo al asistir ahí me evoca esto, un protocolo tan institucional, tan vacío, tan carente quizás de vileza, que yo no me llamaría propiamente fiesta. Quizás pensar que hay mucha gente cabreada, quizás pensar que es una máscara institucional, no sé. Por eso como que me dejaste reflexionando eso. Sí, porque yo creo que también hay que insistir, ¿no? O sea, el chiste también está en la diversidad, no solo en la formación, que yo creo que eso es lo primero atractivo que tenemos nosotros, sino también en la posibilidad de la discrepancia también política, ideológica, académica, ¿no? Si yo estoy defendiendo cierta postura, pues es mi postura, pero no todos van a coincidir con mi postura. Alguien podría decir, una de las, no sé, una de las esencias de las fiestas es romper ideologías. Claro, límites, romper límites. Romper los límites ideológicos. No en términos de acabar con ellas, sino de permitir la comunicación de alguien que se identifica con ideología, que se Claro. Incluso también lo que nosotros estamos investigando del 18, el autor diría que eso tampoco son fiestas, que son producto del gran vacío y de la necesidad de la angustia de llenar ese gran vacío. Entonces todas las fiestas de los reyes, del arzobispo, de los obispos, no son fiestas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sí, por eso me causó más trabajo poder sacar algunos elementos del autor.
porque sí, la postura es más en ese sentido, ¿no? Más en el sentido de caracterizar y decir, bueno, si estoy quitando si no es paroxismo, si no es pérdida en el sentido económico, si no es esto, entonces ¿qué es la fiesta? ¿Dónde está lo medular de la fiesta? Porque la va desarticulando de tal manera que, a ver, aquí como ahorita no, yo estoy aquí, me puedo esconder detrás de la cámara. Pues, ¿dónde está la fiesta? Pues quién sabe. Entonces ese ha sido el problema principal con el autor. Ahora, hay muchos autores que, por ejemplo, este libro que a mí me gusta mucho, de Rito y Fiesta, nunca habla de la fiesta, nunca define la fiesta. Y son 350 cuartillas, pero habla de las fiestas como hechos sociales, pero no hay una definición de qué es la fiesta. Sí discute mucho y se preocupa mucho por definir el concepto de rito. Incluso dialoga mucho con Durkheim nuevamente, pero no hay una definición de la fiesta. Y si nos vamos a las fuentes que tenemos que utilizar para el 17 y 18, ni siquiera hay una noción de lo que es. Ernesto de Casa, lo que va a presentar ahora por ese lado. Me refiero a que Ernesto de Casa ha tratado mucho la cuestión de lo invisible en el campo de la filosofía. No sé si su autor sobre la fiesta sí, lo que pasa es que no le dice la idea de que la fiesta tiene una esencia que no puede ser nunca captada por el lenguaje de su totalidad. Claro. Entonces quizás las esencias de en este caso de la fiesta, son invisibles, ¿no? Las podemos vivir, podemos estar en ellas, podemos vernos como parte de ellas, claro, parte de ellas, pero siempre vamos a pasar por esta experiencia de los límites del lenguaje cuando quiere capturarla conceptualmente o teóricamente. No sé, la verdad es que la fiesta nos trasciende, sobre todo en lo que se refiere al uso que podemos hacer del lenguaje para captarla y comprenderla. No sé, ahorita sí, porque Ernesto de Casa trajo mucho la cuestión de cine en la filosofía. No me extrañaría que por ahí fuera su interesantísima presentación. ¿Y no podríamos circunscribir la fiesta entendida como de acuerdo a estos autores? O sea, tal y cual autor, no abrir tanto el abanico, porque entonces nos vamos a perder en la... No, por eso yo creo que al final justamente mi responsabilidad es tratar pues, no de sintetizar, ¿no? Tratar de recuperar lo que dicen estos autores con respecto a la fiesta, para que cada uno de nosotros, que en el momento de hacer nuestra tarea, de hacer nuestra investigación, pues tengamos por lo menos, ya no tanto la definición que yo elabore, sino todos estos elementos de carácter teórico que nos puedan servir. Y entonces, un marco referencial. Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa esta parte de la invisibilidad, pues a lo mejor a alguien de los compañeros se le puede ocurrir investigar desde la etnografía, ¿no? Que justamente una de las primeras cualidades es hacer visible lo invisible. ¿Cómo? Pues estando ahí. Pero justamente lo interesante sería a través de este diálogo y de esta construcción. Claro, al final yo tengo un texto en francés que no puedo ni siquiera abrirlo, porque he tenido otras cosas que hacer, que también hablan sobre la fiesta. Es un texto bastante interesante, pero la verdad ni he tenido tiempo de tocarlo, entonces de leerlo menos. Pero creo que también podría ser bastante útil. Y el tema, pues, o más bien la obligación es decir, pues el tema sigue presente ahí, a pesar de lo que se ha dicho hasta ahorita, pues sigue presente, no está agotado el tema. Yo creo que podríamos seguir buscando información. Algo que no pude encontrar son las fiestas del Renacimiento, ese texto no lo pude encontrar en ningún lado, que bueno, entiendo que es un texto muy importante, porque de alguna manera describe distintas fiestas en el 16, y bueno, yo creo que sería muy importante poderlo tener, no lo he conseguido. Entonces, así como que hay ausencias que son inevitables porque no las tenemos, hay una ausencia que es involuntaria porque no puede agarrar el libro, y hay presencias que no nos dicen nada, ¿no? Porque, insisto, muchos libros de Rito y Fiesta pues no define la fiesta, habla de la fiesta, cuestiona la fiesta, pero no la define. Entonces,
puede ser muy interesante en todo lo demás, pero para esta tarea no nos ayuda mucho. Entonces la tarea como seminario pues sería, obviamente, seguir con la línea de investigación que cada uno tenemos, pero igual decir, oye, yo tengo esta propuesta, a lo mejor este texto o estas 3 líneas que encontré en este autor pueden servir, ¿no? A lo mejor es así tan elemental y iba a decir un esquina, pero suena fuerte, así de elemental, mejor lo dejamos nada más, puede ser suficiente el poder intercambiar la información que cada uno vamos encontrando y que justamente reconociendo que los demás estamos trabajando en líneas de investigación muy específicas, pues nos sirve mucho. Entonces, eso sería lo que yo tendría que exponer, entonces, ya. Es que sí tenemos que acotar, no nos vamos a perder en la cuestión conceptual, ¿no? A mí sí me genera inquietud no tener una la fiesta no esté circunscrita dentro de un marco, ¿no? Claro. Bueno, también podría ser ese nuestro trabajo, es decir, bueno, la fiesta entendida como un acto social con estas fiestas, implicaciones, con estos objetivos, se ve así en tal época, en estos acontecimientos, que cada uno aterrice la fiesta de acuerdo al criterio filosófico, claro, las diferentes disciplinas, las letras, la filosofía, la historia, la sociología. Claro, ahora al final yo creo que hay que recordar que, por ejemplo, tal vez con esto podríamos cumplir justamente con una condición. A lo mejor a mí no me interesa la fiesta, me interesa la interacción personal o cara a cara. O el concepto de la fiesta en la segunda mitad del siglo XVII o en la primera mitad del XVIII o en el siglo XX, ¿no? Claro. Y entonces, por eso no es la fiesta. Es circunscrito a un tiempo y a un espacio. O a una dimensión, como decíamos en este caso, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas religiosas y mágicas? La procesión es inevitable, ¿no? La misa es inevitable. La alegría Las y hasta la mañanitas. orgía, pero mira, en la fiesta eso me interesa. Lo mencionas en este texto, ¿no? Pues es parte, ¿no? Pues es que depende por tipo de fiesta, ¿no? Claro. La orgía no va a estar presente en una celebración de Semana Santa, por ejemplo. Bueno, quién sabe. ¿Quién Ahí lo sabe? mencionas en el texto, ¿no? Hay fiestas que No, piensan pero- que la alegría, la expresión de la alegría Claro. es primordial, y hay otras fiestas, otra forma de entender la fiesta. Sí, Bueno, si cuando se va a unos la ejemplos parte de Acapulco. De ensimismamiento, ¿no? De reflexión. Está bien. Claro, Claro. sí. Pero me llama la atención. Sí, yo creo que en este caso, pues, justamente a lo mejor uno puede dedicarse a ver las prácticas religiosas, como decía, hay elementos religiosos identificables. La misa, la procesión. Es que no necesariamente. No, por eso, estoy hablando en las fiestas religiosas. Y lo mágico, pues están las mañanitas, porque al final, pues eso nadie obliga a cantar las mañanitas al santo, ¿no? Pero ahí ya entrarían las aportaciones que hace cada Claro, claro. grupo, de acuerdo a los intereses económicos también. O la capacidad económica, porque a lo mejor los intereses pueden ser muchos, pero Sí, la capacidad poca. No es lo mismo la fiesta de un santo, del mismo santo, digamos, en México que en España. Claro, claro. Adquiere ya otra connotación. La fiesta de los O toros. en es Sudamérica, diferente. porque al final, bueno, al señor Santiago se le celebra hasta en Brasil. Sí, ahí es lo que Claro. Sí, por eso yo creo que es importante la discusión teórica, porque de alguna manera nos va a permitir señalar un límite de lo que es y lo que no es, por lo menos en términos de operatividad, ¿no? Entonces ya no todo el mundo tiene que volver a discutir, a ver qué dijo fulano de tal, qué dijo mengano,
para llegar al concepto de fiesta. De alguna manera ya está construido, diríamos, ¿no? Ya aceptado sería otra historia, pero ya por lo menos. Entonces ya me ahorra esa parte del tramo y yo puedo entrarle directamente a la fiesta, la que sea. ¿Sí? Y así, obviamente, la importancia de la discusión teórica, que yo creo que es clave para cualquier trabajo que se desarrolle a lo largo de la investigación. Por eso decía de Emilio, porque sí. ¿Y qué onda? Esto con paz, pues ¿dónde, no? ¿Por qué? Porque al final pues es más la vivencia de la fiesta que la discusión teórica de la fiesta, que es un poco lo que me comentaba Rosita, es que yo no me vi reflejado ahí dentro. Claro, es obvio. Entonces es una cuestión totalmente teórica, que como teoría simplemente es una construcción de límites, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no, que sí, que no, nada más. Pero ya cuando se puede entrar a este tipo de elementos, ya uno puede decir, ah, claro, yo puedo estudiar esto de la fiesta. Es un conjunto de ideas de las cuales vamos a tomar Claro. lo demás encuadre de lo que estamos trabajando. Así es. Bueno, yo lo que creo que la fiesta realmente es, ¿cómo se llama? Es algo para disfrutar. O sea, lo que conlleva una fiesta sí es realmente para interactuar, para quitarnos las despreocupaciones. Sí, pero ahí entra también la fiesta religiosa. En los pueblos, por ejemplo, es un disfrute auténtico, personal, el estar 3 horas metido en la iglesia con todos los aumerios, con todas las letanías, con todas las plegarias, con todas las... Todo eso es disfrute, lo que para nosotros carecería del concepto. No, y además, por ejemplo, Yo hay que ir a recibir al arzobispo o al obispo que esperan a esa un fiesta para kilómetro de disfrutar. distancia, acompañarlo en todo el recorrido, llegar a la iglesia, estar las 2 horas en misa, porque generalmente las fiestas patronales se utiliza para la confirmación, Es las una primeras alegría tan comuniones. intensa la que extermina que hasta las lágrimas se les salen y bueno, están ahí embelesados con esos situación. Entonces, bueno, es un disfrute para ese sector, para ese grupo, en ese momento, para la ideología, para la idiosincrasia que tienen en esa región, en esa localidad. A nosotros se nos ocurriría todo menos pensar que eso es un acto de alegría o de disfrute personal, ¿no? Pero bueno, así es. Bueno, en ese sentido, entonces la fiesta tiene todo un cúmulo de connotaciones. Podemos hablar ahorita de lo que representa o lo que va a representar pues todo a partir de la siguiente semana, la llamada Semana Santa, ¿no? Claro. La connotación que va a adquirir en determinado estrato socioeconómico, en determinada región, en determinado tiempo, va a diferir mucho de otros estratos, de otros tiempos, de otros espacios, muchísimo. Habrá quienes adquieran o tomen este disfrute a lo mejor en el sentido religioso, habrá que otros lo tomen nada más meramente en el tiempo, en el espacio que les va a poder brindar para irse de vacaciones, ¿no? Y finalmente también lo toman en un sentido de disfrute, ¿no? Van a ir a descansar o van a ir a cansarse más, ¿no? Las connotaciones van a ser muchas, ¿no? Ahí sí tendríamos en un momento dado que partir a lo mejor de una definición inicial de cómo vamos a asumir la fiesta y darle una especificidad muy bien hacia qué lado, desde estatus económico, desde tiempo, desde espacio, para poder tratar de definir un poco mejor. Bueno, yo no sabía nada de terminología teórica de la fiesta por el estilo, pero pues si se requiere hacer un proyecto de investigación, lo que se pretende ahorita, pues se requiere una delimitación, saber temporal, espacial, de acuerdo y aparte el giro, la anexo, la quiere dar. Hay muchas variantes que, pues, como acaba de mencionar el profesor, connotaciones sobre la fiesta. O sea, para unas personas iba a ser un disfrute de la fiesta, para otros va a ser una reafirmación de las mismas creencias, y para otros Otra va a ser una expectación, un un análisis. análisis, como lo estamos haciendo nosotros, porque lo estamos analizando en nuestro plato, y son creyentes de la fiesta. Sería a partir de ahí hacer tal vez un análisis más profundo de la definición de la fiesta para poder partir hacia qué giro se le quiere dar, ¿no? Sí, porque tiene que ser tan amplia, tan inclusiva, que pueda permitir que cualquier proyecto de investigación
por lo menos comparta esta definición. En el sentido de que, en el sentido de que ese es el punto de partida para analizar toda la energía de la fiesta. Sí, volviendo a Durkheim, pienso que esto de ir buscando la precisión conceptual, claro, con una visión teórica que una de las más fuertes, yo hablo como sociólogo, o sea, quizá alguno desde una otra visión le pueda dar otro enfoque teórico. Me viene esto de la cuestión de lo sagrado y lo profano, porque hay fiestas hay unas que son religiosas, ¿sí? Y generalmente el previo es la ceremonia, antes de que inicie la fiesta. Sí, porque muchas veces confundimos ceremonia con festejo, ¿sí? Y también hay festejos que son profanos, ¿sí? O fiestas profanas. ¿Hasta dónde, desde qué dimensión se le considera profano? Ahí viene el que dice no es tan profano, sí es profano, pero Sí, ¿de claro, qué visión? Sí. Durkheim, ¿no? Sí, porque por ejemplo yo ahorita me acuerdo hay una ceremonia de quemar banderas, ¿sí? Y es algo que verdaderamente es una ceremonia que muchas veces puede implicar desembocar en un festejo, pero es como esto de la destrucción se convierte en de estar destruyendo algo, de un simbolismo que tiene, cómo se convoca a algo posteriormente. Es decir, desde qué perspectiva y desde qué visión se está viendo la ceremonia o lo simbólico, religioso o lo profano, desde qué visión se está viendo. Pienso que en ese sentido das las pautas de todo el debate para ir viendo los enfoques de cada disciplina, cómo cada quien visualiza esta situación. Quizás desde la historia me parece muy interesante como verlo, que quizás serían unas cuestiones de las precisiones que pudieran hacerse y para que nos aclararan esto, ¿no? Es el comentario. No sé si alguien más quiera. Estoy hasta pensando en un psicólogo, cómo entiende una fiesta, desde la diversión, desde el goce, desde la felicidad, desde el escape, porque muchas veces es el escape también, la catarsis, en fin, hay muchas cuestiones de que se puede un psicólogo podría decir qué es lo que es la fiesta. Y hay gente que finalmente sí sale feliz en una fiesta, hay gente que no puede salir feliz en una fiesta, ¿no? Alguna gente sufriendo puede salir feliz. Realmente no pensaría que es una fiesta eso. O sea, si sales sufriendo ya no, para ti ya no es una fiesta, es algo que, ¿cómo se llama? Es algo que tú gozas, o sea, por ejemplo, lo que decía el maestro, ¿no? Sí, el gozo. ¿Cómo se llama? Los de los meeting y eso, ¿no? Para unos puede ser, ¿cómo se llama? Uy, un gran festejo, ¿cómo se llama? Ir a reabrir un nuevo centro, un nuevo lugar, ¿no? Pero para otras personas, o sea, no se siente como no se disfruta, ¿no? O sea, por eso yo creo que lo importante de la fiesta es la participación. Si lo Mira, tomamos, perdón, sí, más. No, gracias. Si lo tomamos como sinónimo de festejar, celebrar, entonces toda celebración es una fiesta. Claro. Que sería lo que yo en mi universo dentro de la historia ubicaría yo mejor, ¿no? Festejar, celebrar, y por lo tanto se vuelve un acto festivo cualquier celebración, y eso pues ya incluye una celebración hasta de muerte, de bodas, de un santo, el aniversario de tal o cual acontecimiento, en fin, eso ya para mí tendría muchas acepciones, muchas connotaciones. Entonces, ¿hasta dónde una celebración de nacimiento se convierte en fiesta? Para la familia sí. Por eso, y esas son cuestiones que hay que justamente discutir desde aquí, ¿no? Hasta dónde una boda, que es una ceremonia, se convierte en fiesta, o qué la hace fiesta. Igual en el caso de las fiestas patronales, igual, ¿no? O sea, hasta dónde el estar, yo no digo 3 horas, a veces son más, 5 horas estar ahí metidos en la iglesia para llegar a recibir al arzobispo, es terrible, ¿no?
Hay gente somos que ajenos madruga a lo que para sí. ganar lugar. Ah, no, hay perderse gente un que a las 5 de la detalle. mañana, el día de las mañanitas ya están ahí, Sí, pues, sí. puestísimos. Para ellos es una gran celebración, una fiesta, para su espíritu, para su Claro. yo interno, para su parte no física, porque luego salen desesperados con las piernas dormidas y todo, pero su parte interna sí que fue algo muy halagador. Sí, es una tarea complicada, compleja, porque al final hay muchas cosas que parecen coincidir, pero que también hay que saber meterle una línea de demarcación. También, como mencionaba la profesora, de celebración y festejo, también cabe la denominación del rito, cuando se convierte en rito, una fiesta. O al revés. O al revés. No hay que involucrar tantas costumbres, tradiciones. Un festejo en una iglesia es el convertir un rito en un promedio aquí en el rito, para poder justamente limitar más la denominación de lo que podemos, lo que entendamos como fiesta. La fiesta de la primavera, por ejemplo, la fiesta, el equinoccio de la primavera, que en un principio no tenía nada de religioso, era una cuestión totalmente de acuerdo con la naturaleza, con el ciclo. Es una auténtica celebración en todos los pueblos antiguos, porque era la fiesta de la fecundidad de la fruta. Entonces, Y es donde esa famosa celebración no es una celebración que tenga más de 30 años, ¿no? claro. Porque a una Por un esposa de un carácter presidente oficial se le ocurrió, dijo, pues ahora quiere hacer eso. Y para la gente que no sabe, pues creo que es novedoso. revivir el periodo glorioso prehispánico de Teotihuacán, ¿no es cierto? Cuando siempre No tiene nada que ver. Maestro, también a lo mejor desfasado, pero ahorita me vino a la mente un autor que se llama Eduardo Avicen. Es es un autor de comunicación, sociología. Tiene un libro que se llama Comunicación, Realidad y Sentido. Él menciona, así a grosso modo en el texto, que existe, lo manejaría desde esta perspectiva, desde la especularización de la fiesta, es decir, los preparativos, la antesala de todo lo que va a ser la fiesta, de lo que se prevé que va a ser la fiesta de los participantes, no solamente activos, los pasivos, los que van a estar a nivel interactuando, y la espectacularización de esa fiesta, es decir, lo que se quiere a nivel de reconocimiento, de estatus, de sacrificio. Y lo pensé porque a lo mejor ahí, ahorita viendo, no había visto desde este enfoque, desde es que la palabra especular viene de espejo, es decir, un encontronarse a lo mejor, sí, de reflejo, y algo espectacular, algo que es simplemente algo consumible ya en la actualidad, y que simplemente ya a lo mejor no se podría hablar de tradiciones tan puras o de ritos tan puros, porque son mezclas de lo mismo. Y por eso, maestro, hace rato estaba platicando con la maestra, yo en mi tema, a lo mejor estoy mal y usted me va a decir, estás mal, salte de ahí. Yo en mi tema propondría así como un término, localización, no globalización, es decir, entendido lo global, es decir, estamos en proceso de globalización, de mundialización, pero apegado a lo local, es decir, en mi caso específico sería a la fiesta patronal de San Juan Chihuahua. Pero verías qué tan lícito, factible es, porque pues por ahí me dijiste si das las razones lo suficientemente convincentes que justifiquen el término, la acuñación del término, pues también puede presentarse como una aportación. De veras pero, me gustó eso. No, pero ella tiene que fundamentar el por qué está estrenando ese Sí, término. me gustó. no, es que ¿sabe por qué, maestra? Porque, o sea, desde tiempos remotos, sí, desde tiempos remotos, lo que sea, ha habido replanteamientos, es decir, lo que te sirve como tribu, como horda para sobrevivir,
tú lo replanteas o más bien lo traslapas a lo que es tu realidad concreta en tiempo, espacio, circunstancias. Y ahora, a la hora de hablar de esto, ya se me fue la vida. Como el modo de actualizar. Sí, yo lo hablaría así porque la globalización no es de ahorita. Bueno, yo pienso que no es desde ahorita, sino ya viene. Son procesos que nosotros retomas para poder sobrevivir o subsistir o adaptar. Y más la fiesta barroca. Sí. La fiesta barroca del 16, 17, 18 sigue presente aún en nuestros días. Así como se festeja San Juan en tu pueblo, se festeja en todos los San Juanes del mundo. Sí. Digo, no digo San Juan de Puerto Rico, ¿no? Sino de Manila. O sea, debe de haber algún pueblo que se llama San Juan. Entonces, San Juan era una cultura universal, en el sentido más pleno. Porque ahí sí lo que decía Madrid, o la Iglesia, que eran los dos grandes poderes, aunque se opusieran los reformistas, los contrarreformistas, los calvinistas, en realidad se hacía. Y la fiesta justamente es el gran instrumento que hace visible todo este concepto de una cultura universal. Más que en el periodo clásico, como decía Roma, realmente lo universal se adquiere con el Imperio Español, yo creo. Ajá. Y que también permite la vigencia, yo por eso hablaría de localización, la vigencia de esas tradiciones, de los ritos mezclados, de las costumbres, de las interacciones. ¿De dónde vienen? Porque Sí, Juan sí, viene de Jano, literalmente quiere decir el Señor de la doble paz. O sea, esto tiene una connotación pagana. Claro. Antes de que la Iglesia Católica iniciara este proceso de evangelización aquí en el continente americano, este término ya tenía una raigambre, una historia muy antigua. Entonces, es muy interesante eso, que los San Juanes, Claro. que Juan es algo que... Incluso el Bartolomé, ¿no? Justamente la iconografía lo representa como el desollado. Y el desollado era una de las representaciones de Tezcatlipoca. Entonces, justamente había esta posibilidad de simbolizar a través de San Bartolomé a otra realidad que era más local. Sí, ahí se da el empalmamiento o el proceso sincrético de identificar a la figura del Dios venerado de acuerdo a las tradiciones prehispánicas con el nuevo santo o el nuevo personaje que trae la iglesia, ¿no? Entonces se empalman y se identifican con una característica que une a los dos y se convierte ya en el santo patrón. La Virgen de Guadalupe es el mejor ejemplo. Ahí no hay duda. Me gusta muy interesante eso, San Juan Chamula, ¿no? Ahí en los Altos de Chiapas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de viajar por ahí, o sea, es hermoso entrar a la festividad en la iglesia y el sincretismo religioso inicial se va fusionando ahora con un nuevo tipo de sincretismo, ahora ya parte a lo mejor de la globalización, si quieres verlo así. Ves a los indígenas con su misma fiesta de muchos años, pero ahora le han incorporado pues, la coca, ¿no? Entonces están bebiendo la coca, que es el trago, el el cigarro, la elemento que música. altera el estado de conciencia. Exactamente, entonces ahí está, nada, entonces muy interesante esa parte. Seminario de la fiesta, en México glorioso, falta un fundador, jugó al